Vivimos una época donde la indecisión y la apatía espiritual son comunes. Son muchas las personas que viven una fe superficial sin profundidad ni comprensión real. No obstante, Dios no nos llamó a la tibieza. Él nos ha dado promesas gloriosas y como hijos suyos nuestra respuesta debe ser vivir en santidad, siendo de este modo completamente apartados para Él. Si vemos con atención lo que nos dicen las Escrituras Sagradas, en 2 Corintios capítulo 7, versículo 1, nos dice la palabra del Señor. Así que, amados, puestos que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Como verdaderos cristianos debemos tener presente de que la tibieza espiritual es muy peligrosa, ya que primero no agrada a Dios, segundo no transforma vidas, tercero no vence al pecado y cuarto no impacta al mundo. Ahora, es de vital importancia que resaltemos lo que nos dice Dios por medio de las Escrituras Sagradas en el libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 16 nos dice la palabra del Señor. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tal como podemos observar, este versículo es muy contundente. Dios no tolera una vida dividida entre el mundo y Él. Y es aquí donde veremos un primer punto clave a destacar, y es que primero, no es tiempo de tibieza. Como creyentes, es fundamental que tengamos presente que nosotros debemos ser imitadores de Dios. La palabra de Dios es muy clara y directa al decirlo. En el libro de Efesios capítulo 5 versículos del 1 al 2 nos dice la palabra del Señor. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Imitar a Dios es adoptar su carácter, es dejar que nuestro Señor Jesucristo sea formado en nosotros. La palabra del Señor nos dice, en el libro de Gálatas capítulo 4 versículo 19, nos dice la palabra del Señor, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. En síntesis general, en vez de reflejar el mundo como verdaderos cristianos e hijos de Dios, estamos llamados a reflejar a nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Ahora, quizás muchos nos preguntemos, ¿cuándo empieza la tibieza en nuestras vidas? La tibieza nace cuando comenzamos a imitar a los hombres, a la cultura, a los ídolos modernos. No obstante, ser un imitador de Dios requiere de un compromiso real, requiere de esfuerzo, requiere de negarse a sí mismo. En otras palabras, ser un imitador de Dios requiere una vida centrada en amor, la verdad y la obediencia. La palabra de Dios nos dice en 1 de Juan capítulo 2 versículo 6, nos dice la palabra del Señor. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Por consiguiente, si decidimos ser cristianos, debemos vivir tal y como nuestro Señor Jesucristo vivió. Ahora, a continuación veremos un segundo punto clave a destacar, y es que no es tiempo de tibieza, rindamos todo a Dios. La palabra del Señor nos dice en el libro de Romanos capítulo 12 versículo 1, nos dice la palabra del Señor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La tibieza se mantiene cuando hay áreas en nuestra vida que no hemos rendido completamente a Dios. Muchos cristianos quieren bendiciones sin compromiso, sin santidad, sin promesas ni obediencia. Esta es la razón por la cual que debemos tener presente que la rendición no es parcial. No podemos decir, esto sí lo entrego, pero esto me lo guardo. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Lucas capítulo 14, versículo 33, nos dice la palabra del Señor. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Por consiguiente, rendirse a Dios es un acto de fe y de amor. Es decirle a Dios, Señor, mi vida es tuya, úsame como quieras. Esta fuerte declaración es totalmente lo opuesto a la tibieza. Y es aquí donde veremos un tercer punto clave a destacar, y es que debemos andar en Cristo, no es tiempo de tibieza.
El apóstol Pablo fue muy claro al decirlo en el libro de Gálatas capítulo 5 versículo 16, nos dice la palabra del Señor: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Caminar con Dios es una decisión diaria, puesto que no es suficiente con haber llegado a Cristo años atrás. Como verdaderos cristianos debemos caminar con nuestro Señor Jesucristo todos los días. Si vemos con atención lo que nos dicen las Escrituras Sagradas, en el libro de Colosenses capítulo 2 versículo 6 nos dice la palabra del Señor: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Andar en Cristo significa vivir guiados por su palabra, en obediencia, buscando en todo momento su presencia y huyendo del pecado. Esta es la razón por la cual la tibieza aparece cuando queremos caminar con Dios y con el mundo al mismo tiempo. No obstante, nadie puede servir a dos señores. Y eso lo veremos por medio de las Escrituras Sagradas. En el Evangelio de Mateo capítulo 6 versículo 24 nos dice la palabra del Señor: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y es aquí donde veremos un cuarto y último punto clave a destacar, y es que seamos llenos del Espíritu Santo. Veamos con atención lo que nos dicen las Escrituras Sagradas en el libro de Efesios capítulo 5, versículo 18, nos dice la palabra del Señor: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Como verdaderos cristianos debemos tener presente primeramente que la tibieza es del diablo, que la tibieza espiritual es el resultado de una vida completamente vacía del poder del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo no guía nuestras decisiones, pensamientos y emociones, nos volvemos simplemente unas personas religiosas. La tibieza espiritual es un boleto directo al infierno. La palabra del Señor nos dice en el Evangelio de Mateo capítulo 7 versículos del 21 al 23, nos dice la palabra del Señor: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. En cambio, ser llenos del poder del Espíritu Santo es ser guiados, fortalecidos y usados por Dios. Nos da poder para vencer la tentación y el pecado, discernimiento espiritual para no caer en engaños de Satanás, y nos da pasión por las cosas del reino de Dios. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Marcos capítulo 16 versículos del 17 al 18, nos dice la palabra del Señor: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y en el libro de Hechos capítulo 1 versículo 8 nos dice la palabra del Señor: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ser llenos del Espíritu Santo es ser guiados, fortalecidos y usados por Dios. Un creyente lleno del poder del Espíritu Santo es fuego encendido en medio de la oscuridad. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Mateo capítulo 3 versículo 11, nos dice la palabra del Señor: Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Como conclusión, Dios nos está llamando a despertar. Es tiempo de consagración, es tiempo de obedecer a Dios con pasión y una entrega total. La palabra del Señor nos dice en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 6, nos dice la palabra del Señor: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Hoy es el día de decidir vivir con fervor, con entrega, con santidad, porque el tiempo se acorta y el llamado es urgente, no es tiempo de tibieza. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Oremos.
Amado Padre Celestial, queremos agradecerle por el mensaje de su palabra. Ayúdanos, oh Dios, a no ser personas tibias. Ayúdanos a depender de usted cada día, a cada momento y a cada instante de nuestra vida. A usted sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Y oramos así en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén, amados hermanos. No olvidemos por favor compartir este video y dar en el botón de like para que así la plataforma pueda recomendar este video y así podamos alcanzar a más personas. Si no te has suscrito, te invitamos a suscribirte para que así te puedan llegar todas nuestras notificaciones. Nos vemos en el transcurso de la semana para nuestra próxima transmisión. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Y declaramos con fuerza: Maranata, Cristo viene pronto. Bendiciones.